Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos un día más con ustedes en este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. El exabogado de Netanyahu dice que el presidente no puede indultar al primer ministro sin una admisión de culpabilidad. Al iniciar su visita al Líbano, el Papa afirma que la única solución al conflicto israelo-palestino es la de dos estados. Dublín suspende los planes de cambiar el nombre del Parque Herzog tras ser acusado de antisemitismo. Israel se dispone a desplegar por completo este mes el sistema láser Iron Beam, innovador y de vanguardia. Israel prepara un nuevo espectro de armas para la próxima guerra con Irán. Estos son los asuntos que hoy les invitamos a escuchar aquí en el informativo de Radio Sefarad. El exabogado defensor del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que la solicitud de indulto presidencial que éste presentó el domingo no podía ser concedida antes de que el acusado admitiera su culpabilidad en su juicio por corrupción. El indulto se concede al infractor, eso es lo que estipula la ley, dijo Mija Fettman en una entrevista. Estos comentarios se produjeron mientras manifestantes anti-Netanyahu se congregaban frente a la residencia del presidente Isaac Herzog en Tel Aviv, exigiendo que rechazara la solicitud de indulto de Netanyahu. Herzog, por su parte, afirmó que estaba buscando una opinión legal sobre la solicitud de indulto antes de discutirla y negó las informaciones que indicaban que se inclinaba por concederla condicionalmente o por proponer un acuerdo con la Fiscalía siempre que Netanyahu admitiera su culpabilidad y posiblemente también abandonara la política. Mientras tanto, el ex primer ministro Naftali Bennett, el principal candidato para reemplazar a Netanyahu, dijo que apoyaría un indulto presidencial para el primer ministro siempre que abandone la política. Netanyahu está acusado de un cargo de soborno y 3 cargos de fraude y abuso de confianza en 3 casos separados. Los cargos se relacionan con acusaciones de manipulación indebida de la prensa y recepción de obsequios ilícitos a cambio de favores gubernamentales. El juicio contra el primer ministro comenzó en mayo de 2020 y aún está lejos de concluir. Niega haber cometido ninguna irregularidad y ha argumentado que los cargos fueron inventados en un intento de golpe político por parte de la policía y la fiscalía. Bueno, tal como suelen opinar la mayoría de los consultados, de los expertos, todos apuntan a lo mismo, que para que se diera ese indulto primero tendría que admitir la culpabilidad. Es decir, no se puede indultar algo que no se ha demostrado o que no admite la culpabilidad. Así que yo creo que esto es otro titular más de la prensa que no va a llevar a ningún sitio. Ya saben, en 2026 ya sí habría elecciones en Israel cuando se cumple el ciclo completo del mandato de Netanyahu. Y creo yo que el juicio se arrastrará hasta entonces y más todavía, con lo cual Netanyahu tampoco tiene ningún interés en hacer ningún cambio, a menos que esto lo beneficie y se pueda presentar a las elecciones, pero siempre que se presente a las elecciones, aunque todavía esté este recurso judicial en marcha o no lo esté. El Papa León XIV calificó un acuerdo de 2 estados como la única solución para resolver el conflicto israelí-palestino, redoblando la posición de larga data de la Santa Sede en su primera conferencia de prensa aérea, camino al Líbano el domingo. Todos sabemos que en este momento Israel todavía no acepta esa solución, pero la vemos como la única solución, dijo, mientras volaba de Estambul a Beirut para la segunda y última etapa de su viaje inaugural como Papa. También somos amigos de Israel y buscamos ser una voz mediadora entre las dos partes que pueda ayudarles a acercarse a una solución con justicia para todos, añadió el Papa hablando en italiano. El Papa estadounidense llegó al Líbano en un momento precario para el país, tras años de crisis sucesivas.
Cumplía la promesa de su predecesor, el Papa Francisco, quien llevaba años deseando visitar el Líbano, pero no pudo hacerlo debido al deterioro de su salud. En el aeropuerto de Beirut fue recibido primero por el presidente Youssef Aoun y luego por el presidente del Parlamento Navi Berri, así como por el primer ministro Nawaf Salam. Recorrió las calles de la capital libanesa en un papamóvil cerrado, una medida de seguridad muy poco común. Bueno, al coro de voces internacionales que piden que Israel se incline por la solución de dos estados, pues se ha sumado el Papa. No podía ser menos, no podía ser una voz discordante con todos los países occidentales, pero también el Papa, como el resto de los países, saben que esto es imposible, por lo menos en este momento, en un momento en que todavía Hamás no va a deponer las armas, ha decidido que esa parte de la tregua no la va a respetar. Es decir, en esta situación actual ya ni siquiera se puede plantear, es decir, ni siquiera, aunque Israel acepte, ahora mismo saca una declaración, vamos a convocar una reunión con los países y van a ver los delegados de la autoridad palestina, pero jamás no comulga con la autoridad palestina, no concuerda con la autoridad palestina, no quiere una solución de dos estados, y me cansaré de repetirlo, pero seguiré haciéndolo. Jamás quiere un solo estado, un estado que haga desaparecer a Israel, un estado que se puede llamar Palestina o lo puedes llamar el Estado Islámico o lo que vosotros queráis, porque en definitiva la solución que ellos buscan nunca es una solución nacionalista, no habla de estados, sino que habla de la UMA, es decir, el pueblo musulmán de Medio Oriente. Y eso es algo que es totalmente incompatible con cualquier solución que se pueda plantear para que puedan convivir palestinos al lado de israelíes. Y esto ahora parece como que en Occidente hay una carrera para ver quién se pronuncia antes y más por la solución de dos estados, cuando ya hemos visto que la propia autoridad palestina, no ya los de Hamás, ha boicoteado todas las soluciones y todas las negociaciones que han habido en los últimos 20 o 30 años para llegar a realmente tener un Estado propio. Los concejales de la capital irlandesa, Dublín, congelaron los planes para cambiar el nombre de un parque que actualmente honra al expresidente israelí Chaim Herzog. El parque, situado cerca de la única escuela judía de Dublín, lleva el nombre del sexto presidente de Israel, Chaim Herzog, nacido en Irlanda, país que hoy es hogar de unos 3.000 judíos y que ha sido uno de los más críticos de la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. La decisión de cambiar el nombre del Herzog Park fue resultado de una campaña de activistas anti-israelíes y pro-palestinos. El primer ministro irlandés dijo en redes sociales que la propuesta debería retirarse en su totalidad, ya que es una negación de nuestra historia y sin duda será vista como antisemita. Además, comentó abiertamente divisiva y errónea. Herzog, que murió en 1997, nació en Belfast, en Irlanda del Norte, y creció en Dublín antes de desempeñarse como presidente de Israel entre 1983 y 1993. Su padre fue el primer rabino jefe de Irlanda después de que el país obtuviera su independencia de Gran Bretaña en 1922, mientras que su hijo, Isaac Herzog, es el actual presidente de Israel. Bueno, evidentemente la familia Herzog está muy vinculada a Irlanda. Ya vemos que en la independencia el abuelo del actual presidente era el rabino jefe. Su padre, Chaim Herzog, aparte de haber sido un político destacado en distintos gobiernos israelíes, llegó a ser el sexto presidente del país, y por eso, bueno, pues, le hicieron una placa, pusieron una placa en un parque, no en el sitio más céntrico, no es la Torre Eiffel de Dublín, en un barrio donde hay una mayoría judía, pues en ese barrio, que tampoco los judíos son tantos en Belfast, apenas son unos 3.000 en todo el país,
pues habían puesto una placa Parque Chaim Herzog. Pues nada, a esto salieron los movimientos que se autodenominan pro-palestinos, pero que en este caso se demuestra también que son antijudíos, anti-israelíes. Es decir, estamos hablando de que ni siquiera decía Parque Chaim Herzog, es decir, Parque Herzog, pues esto ya es razón suficiente para que los grupos anti-israelíes, supuestamente anti-israelíes, pero que en el fondo son antisemitas, pues se opusieran, pusieran en marcha la maquinaria política y que en Belfast estuvieran a punto de realizarlo. Y esto ha llegado hasta el primer ministro del país, que dijo en redes sociales que este cambio, quitarle el nombre al parque, debía olvidarse totalmente. Y eso que el primer ministro irlandés no es nada amigo de la política israelí actual. Ya saben que junto con España fueron los dos países que se presentaron en la primera liberación de secuestrados en Gaza, hicieron una declaración de que en ese momento, justo en ese momento, pues ellos iban a reconocer al Estado de Palestina de forma independiente. Y bueno, ya hemos hablado en la noticia anterior lo que significa en este momento reconocer al Estado de Palestina. El revolucionario sistema israelí de defensa láser Iron Beam, rayo de acero en inglés, se implementará en el terreno el 30 de diciembre. A mediados de septiembre, el Ministerio de Defensa anunció que el sistema estaba operativo y que una serie completa de baterías se desplegaría por todo el país para proporcionar nuevas capacidades de defensa aérea de vanguardia en los próximos meses. Ya en junio, el Ministerio y Rafael, la empresa líder de varias compañías de tecnología de defensa involucradas, incluidas Elbit y otras, había anunciado la operatividad de Lightbeam, una versión más reducida del sistema que logró derribar alrededor de 40 drones de Hezbollah en octubre de 2024. El actual Iron Beam tiene más potencia, un mayor alcance y se puede utilizar para defenderse de una amplia gama de amenazas, incluso derribar no solo drones, sino también misiles, cohetes y morteros, lo que lo hace mucho más versátil. A partir de ahora, las baterías Iron Beam se producirán y distribuirán por todo el país a gran escala, en lugar de servir solo en 1 o 2 lugares donde tomaría tiempo evaluar su impacto. En esta última guerra, Israel tuvo que lidiar con decenas de miles de amenazas por aire contra Israel en 6 frentes. El disparo de los interceptores Arrow, utilizados hasta ahora, puede costar millones de shekels, mientras que los Iron Dome costaban cientos de veces menos y los nuevos Iron Beam cuestan tanto como encender una luz. Iron Beam es capaz de lidiar con ráfagas de amenazas aéreas simultáneas y no se limita simplemente a derribar 1 o 2 a la vez. Aunque compañías estadounidenses, así como el Reino Unido, Rusia, China, Alemania y Japón se encuentran en distintas etapas de desarrollo de sistemas de defensa láser, Iron Beam es el único que ha pasado de las fases de prueba al uso real en el campo de batalla. Esta nueva familia de láseres podría eliminar la necesidad de que los israelíes corran a refugios antiaéreos ante la mayoría de las amenazas aéreas. Sí, ya saben que esta semana se ha hablado incluso de que Irán habría ya repuesto su capacidad de ofensa a través de misiles, que podía volver a atacar con 2.000 misiles entre misiles y drones y otro tipo de material bélico, pero Israel es posible que llegue a hacerlo, esta protección incluso antes. Y el nuevo sistema, el Iron Beam, derriba o intercepta estos materiales agresivos, por llamarlo de alguna manera, mucho antes que los otros sistemas. Es decir, que ya los neutraliza antes de que se acerquen siquiera a las proximidades del límite con Israel, con lo cual nos dice la noticia que podría eliminar la necesidad de que los israelíes corran a refugios antiaéreos ante las mayorías de las amenazas aéreas. Es decir, esto sería ya un avance mucho más grande. E incluso yo creo que si esto llegara a pasar y funcionase bien, que seguramente lo haría, pues Europa se vería ante la disyuntiva
de seguir tratando de implementar un sistema de protección de los ataques de los rusos, que son hoy en día tan frecuentes, que traspasen su espacio aéreo, drones y otros elementos, y podrían implementar este sistema. Claro que para ello deberían otra vez darle el respaldo a la industria bélica israelí. Y hay muchos países que por razones ideológicas se resisten a hacerlo, pero evidentemente este sistema es tremendamente más eficaz que los que existen ahora, incluso de los de fabricación estadounidense. Hablando en la conferencia Defense Tech, patrocinada conjuntamente por el Ministerio de Defensa israelí y la Universidad de Tel Aviv, el director general del ministerio, Amir Baram, advirtió que la rápida acumulación de fuerzas de Irán en defensa aérea y capacidades de misiles balísticos impulsada por su ideología extremista significa que todos los frentes siguen abiertos y las fuerzas de defensa de Israel deben estar listas para adicionales combates. Durante años, Israel fue conocido mundialmente como una nación cibernética. Hoy nos hemos convertido en una verdadera nación de tecnología de defensa. Nuestra cartera de innovación ahora abarca todo el espectro de capacidades avanzadas: sistemas de defensa aérea, vehículos no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones resistentes a los avances cuánticos, sistemas de inteligencia y vigilancia, ciberdefensa y tecnologías espaciales. Solo en 2024 firmamos 21 acuerdos intergubernamentales por miles de millones de dólares y el Ministerio invirtió 1.200 millones de shekels en más de 300 empresas emergentes, de las cuales unas 130 se unieron a las operaciones durante esta guerra. Además, afirmó Baram, Israel se posiciona ahora como el tercer centro tecnológico de defensa más importante del mundo. Las principales empresas de defensa del país han conseguido importantes contratos internacionales en Europa, Asia y Norteamérica. Las pequeñas y medianas empresas han logrado un crecimiento notable, con contratos por valor de cientos de millones de dólares cada uno. Y añadió: Israel promueve un ecosistema único que solo unos pocos pueden replicar, nacido de desafíos de seguridad existenciales y moldeado a lo largo de décadas de experiencia operativa, por la cual hay una retroalimentación directa desde la primera línea a los ingenieros y a los socios de la industria, creando una sólida cadena que conecta las necesidades del campo de batalla con las soluciones implementadas. Estos son sistemas probados en combate. Esto es lo que significa Defense Tech en Israel. Y esta noticia pues está vinculada con la anterior, porque evidentemente una de las mayores ventajas que tiene Israel para el desarrollo de este tipo de armamento es que lo prueba en campos reales, es decir, a diferencia de cuando hay un desarrollo de un tanque o de un sistema de defensa o un dron de ataque, etcétera, en Europa o en Estados Unidos, hasta que ellos puedan implementar y probar esto en combate, pues pueden pasar hasta años. Es decir, todo lo demás son pruebas piloto que se hacen en entornos no virtuales, pero sí que no son tan realistas como una guerra en sí. Y desgraciadamente Israel lo que sí tiene es guerras abiertas y muy habituales, con las cuales debe defenderse utilizando esta metodología, y la pone a prueba en escenarios totalmente reales. Antes hablábamos de este sistema del rayo, ¿cómo se llama? Iron Beam, el rayo de acero, que fue probada durante esta guerra con la Franja de Gaza y que fue efectiva, y por lo tanto pudieron seguir adelante y tomar nota de los problemas que pudieran haber. Y ahora estamos hablando de muchos más avances en los cuales está implicada la tecnología israelí para la tecnología de defensa. Y la verdad es que si bien la nota dice que son los terceros en el mundo, yo no estoy tan seguro de que los dos primeros lo sean a nivel de avance técnico y científico.
Sí, puede ser de que las cantidades que puedan producir sean mucho mayores, que la industria de la que dependan sea autónoma de cada país, no como Israel, que depende en muchos aspectos de la intervención de terceros países. Por ejemplo, cuando hablamos de la Fuerza Aérea de Israel, todavía tiene que comprar los aviones a las compañías estadounidenses, los F-35, los F-16, 17, etcétera, etcétera. Todos esos aviones de combate vienen del exterior, pero reciben una adaptación propia de la tecnología israelí que no es nada baladí. Así que bueno, de todo lo malo puede también uno rescatar algunas cosas positivas, y esto puede ser de que ayude, en cuanto la cosa se calme del todo, a impulsar la economía israelí, basándose también en esta posibilidad no solamente de las nuevas tecnologías que sintetizaron en la frase Startup Nation, sino también de las tecnologías de defensa que ahora también forman parte de esa definición del nuevo Israel, Defense Tech. Así nos despedimos, les esperamos mañana con más noticias aquí en Radio Sefarad.